¿Qué onda, compas? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Rodolfo Borja y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos revisar la versión de nuestra base de datos, tanto la que está montada como qué versión de base de datos tiene un respaldo de base de datos hecho en SQL Server. Entonces comenzamos. Bueno, aquí en este ejemplo yo tengo un respaldo, un archivo .back que hice a través del SQL Server Management Studio, o que también se puede hacer mediante línea de comandos o de manera automatizada, ¿no? Si están en el SQL Management Studio, para hacer el respaldo, pues seleccionamos nuestra base de datos, le damos en tareas o task y le damos en backup. Y aquí podemos escoger alguna serie de opciones para nuestro respaldo y seleccionar en qué ruta se va a guardar nuestro respaldo y darle OK para generar nuestro respaldo, ¿no? Bueno, lo que sucede es que a veces nosotros tenemos que montar algún respaldo o nos dan algún respaldo y estos respaldos puede que no sean compatibles con ciertas versiones de SQL Server dependiendo en qué versión se generó, ¿no? Entonces a veces es importante saber qué versión de base de datos tiene nuestro respaldo para poder montarlo, ya que si instalamos una versión más antigua que la versión con la que se hizo el respaldo, por decir, si hago un respaldo en la versión de SQL Server 2017 y lo trato de restaurar en un SQL Server 2012, pues no me va a dar un error, me va a decir que no corresponden las versiones. En cambio, si en el 2019 quiero abrir el respaldo de SQL Server 2017, sí me va a permitir, ¿no? Pero hay casos en que a lo mejor necesitamos montar una instancia de SQL Server en un servidor que quizá no le podamos instalar por alguna razón, o porque no es compatible, o porque ya tiene un sistema operativo un poco más viejo, la versión más actualizada de SQL Server, y tenemos que instalarle una versión anterior, pero necesitamos saber qué versión es nuestro respaldo para no tener el problema de que no lo podamos restaurar. Entonces, para esto vamos a ver dos comandos distintos para diferentes escenarios. Aquí en este caso vamos a empezar con esta primera consulta que tengo ya aquí, que dice select database property x n, y aquí como parámetro va a recibir el nombre de nuestra base de datos que tengamos montada en nuestra instancia de SQL Server. En este caso yo tengo aquí montada una base de datos que se llama pruebas, ¿no? Y el otro parámetro va a ser la palabra versión. Si ejecutamos esta consulta, nos va a traer la versión de nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos tiene la versión 869, que ya veremos un poquito más adelante qué significan estos números, ¿no? Y la otra función o consulta que nos puede ayudar en otra circunstancia distinta es la que les comentaba, cuando necesitamos saber nuestro respaldo qué versión es. Entonces yo aquí tengo mi respaldo en C. Como pueden ver, aquí está mi archivo. Y en esta consulta lo que hay que hacer es escribir la ruta física donde se encuentra nuestro archivo y usar esta instrucción, ¿no? Restore header only from disk, que nos va a traer el encabezado de información de nuestro archivo de respaldo. Entonces, si yo ejecuto este comando, nos va a traer información como el nombre de la base de datos, nombre del servidor, del usuario, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa saber es la versión de base de datos. En este caso, este respaldo está hecho en la versión 706. Y si nos vamos más a la derecha, también vamos a encontrar un número de compatibilidad, que en este caso es compatibilidad 100. Ok, ahora veamos qué significa todo esto. Bueno, aquí yo me encuentro en este sitio, SQL Server Builds.blogspot, donde una persona se encargó de recopilar, ya que dice que no es tan fácil o no está tan organizado en la documentación de Microsoft una parte donde esté una tabla así como esta. Así que él se dedicó a buscar en la documentación y ir armando esta tabla, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí están los niveles de base de datos
de compatibilidad y las versiones de base de datos y a qué versión de SQL Server corresponden. En el primer caso yo hice una consulta aquí a mi base de datos y me regresó el 869, que debe corresponder a SQL Server 2017, que efectivamente es el que tengo instalado en esta computadora. Como pueden ver, tanto el 868 como el 869 corresponden a la versión 2017. Estas variaciones pueden depender de versiones específicas de SQL Server o quizá a versiones con determinado Service Pack, lo que puede hacer que hay algunas variaciones en la misma versión. Y si se fijan, su nivel de compatibilidad es el 140, es decir que esta versión de SQL Server es compatible con todos los respaldos anteriores de estos niveles de compatibilidad. Entonces tiene la capacidad de abrir los respaldos de su propia versión y hasta los de la compatibilidad 100. O sea, es capaz de abrir respaldos hasta de SQL Server 2008. Normalmente las nuevas versiones son compatibles obviamente consigo mismas y con las versiones anteriores. Normalmente ya en las versiones recientes solo se le da soporte hasta SQL Server 8. Ya versiones mucho más viejas pues ya están depreciadas y ya no se les da soporte para abrir respaldos, ¿no? Entonces en la versión más nueva 2012 también podemos abrir todo tipo de respaldos desde la más reciente hasta el nivel de compatibilidad 100, ¿no? Que sería la 2008. Entonces regresando a nuestro respaldo, habíamos visto que su versión era la 706, que si revisamos en nuestra tabla corresponde a SQL Server 2022. Entonces deberá instalar SQL Server 2000 que corresponde a la versión SQL Server 2012. Entonces si quiero restaurar ese respaldo tendré que instalar la versión SQL Server 2012 o cualquiera de las versiones superiores que tengan el mismo nivel de compatibilidad. Bueno, espero que esto les sea de ayuda cuando se encuentren en una situación donde no sepan qué versión tiene su base de datos y necesiten saberlo para poder montar el servidor de base de datos. No olviden suscribirse a mi canal, darle pulgar arriba si les gustó el video, darle a la campanita para recibir nuevas notificaciones y nos vemos para la próxima, compas.